¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa. Hoy tenemos un espacio muy especial, ya que, bueno, conoceremos más de cerca a nuestro invitado, pero también hablaremos de un libro precioso y que para él tiene muchísimo cariño. Antes de presentarle, voy a saludar a mi compañera y periodista, Teresa Novillo. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Teresa, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, como comentaba, hoy nos acompaña Javier Elorrieta. Él es cantante, compositor, cineasta, guitarrista, ¿no? ¿O sí? Guitarrista no, pero bueno, casi, publicista. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros, un placer veros de nuevo. Bueno, tenemos un libro, como hemos dicho, precioso, Aire y cenizas, Aire y cenizas, Rosario de Laci y Palacio. Es la edición de Javier Elorrieta. Cuéntanos, ¿qué significa este libro para ti? Pues para mí mucho, porque es la historia de mi abuela y de alguna manera de la familia, ¿no? Es un libro que aparece de pronto cuando muere mi última tía en un cajón, en un armario, en una antigua carpeta, y cuando lo íbamos a tirar de pronto nos damos cuenta que es la autobiografía de mi abuela, que es entre otras cosas la primera mujer médico de España, y hace un paralelo extraordinario su vida con la historia de España de esa etapa. Luego es muy interesante. Y en este libro, a través de sus ojos, se puede ver cómo la historia al final pues casi siempre se repite, o hay otras inquietudes que ahora mismo no teníamos. No, absolutamente, se repite. Parece mentira que lo empiezas a leer, es un libro de principios de siglo y hasta el año 1950, desde su niñez hasta 1950, y parece mentira, pero todo se va repitiendo. La violencia de género, esto que parece que es que antes no pasaba, ¿no? La corrupción en la política, todos los casos van demostrando que no evolucionamos bien, seguimos en la misma línea. Y dentro de las anécdotas que encontramos en el libro, ¿cuál es la que más te sorprendió al principio? Bueno, hay muchísimas anécdotas muy interesantes, dado que, como te decía, esta es una mujer que es, para algunos historiadores, la primera mujer médico, para otros es la tercera, bueno, es lo mismo, que se va a casar con un hombre que era mi abuelo, Tomás Elorrieta, que es uno de los grandes abogados, catedrático, diputado de las Cortes, senador, y entonces, claro, pues es una vida absolutamente interesante en la que se mueve pues todo el mundo cultural de la Edad de Plata de España, todos los grandes historiadores, los grandes poetas, los escritores, son todos amigos, los políticos de esta familia. Luego hay infinidad de anécdotas. Quizá una interesante es, por ejemplo, es la muerte de Eduardo Dato, que sale del Congreso y lleva a mi abuelo, porque mi abuela iba a tener un niño y le acerca a casa, la deja en la esquina de casa de mi abuelo sube y al minuto lo mata un anarquista, ¿no? Son anécdotas así, hay muchas. O sea, que se podría decir que a lo mejor encontrasteis una parte de su vida que no erais conscientes, o erais conscientes de cómo era ella y cómo había sido su vida. No, absolutamente, porque nosotros de la historia de mi abuela, de niña, de joven, no sabíamos nada. Sabíamos que era una señora que venía de una familia aristocrática, ¿no? Y su abuelo era el duque de Berlanga, su otro abuelo era el conde de Laci, o sea, era una familia, pero no sabíamos que esta mujer, con la que parecía que todo le iba a ir maravilloso, la meten en un colegio de monjas y la tienen allí hasta que ya le daba hasta miedo salir, fíjate. Luego la hacen estudiar medicina a la fuerza, que no le gustaba, luego se convierte en una médica extraordinaria, las cosas como son. Y toda esa vida maravillosa de viajes, al ser representante de la ONU, mi abuelo, en aquella época, ¿no? Que recorren el mundo y todo eso, pues me parece una historia absolutamente interesante y te diría más de aventura. ¿Cuál es la primera impresión que tienes tú cuando lees lo que había dejado la vida de tu abuela? Pues impresionante, verdaderamente. Yo me quedo impresionado porque nadie pensaba que mi abuela, fíjate, siendo mi padre director de cine, mi tía catedrática, o sea, siendo una familia de mucha cultura, digamos, nadie nos había dicho nunca que nuestra abuela había escrito esto, ni lo sabía nadie. Estaba en una carpeta allí metida en un cajón, tirada en un armario, ¿no? Entonces, pues fue impresionante, ¿no? Claro, es que tiene que ser. Una cosa impresionante ver todo lo que fue su niñez, su juventud, la vida con mi abuelo, las guerras que han pasado, los golpes de Estado, los grandes escritores que eran amigos suyos, Unamuno, Valle Inclán, lo que hablan, las anécdotas. Luego llega la guerra civil, claro que es tremenda para ellos, claro, porque ellos eran del Partido Liberal y las persecuciones que tienen
Claro. para matarlos, pero es que luego cuando llega el franquismo, al ser también del Partido Liberal, los quieren depurar a mi abuelo y se salva de milagro. Bueno, es una vida extraordinaria, ¿eh? Una de estas vidas que a lo mejor nos creemos ahora que estamos en el siglo XXI con todas las nuevas tecnologías que podemos acceder a todo el mundo, pero cuando es una persona que se acerca a tantos puntos, ¿no? Puede ser casi una vida de alguien que viviera ahora mismo, ¿no? Es que yo creo que el ser humano verdaderamente no ha cambiado nada y la vida no ha cambiado nada, sí, es la nueva tecnología. A mí, por ejemplo, soy del cine de los 35 milímetros, bueno, ahora hago cine en estos formatos, ¿no?, de alta definición, pero en 4K y cosas así, pero verdaderamente no ha cambiado nada, ha cambiado la tecnología, la filosofía de los jóvenes, que es, lógicamente, a evoluciones extraordinarias, pero en el fondo el ser humano como ser humano sigue siendo el mismo. ¿Qué recuerdo tienes tú de tu abuela? Pues mira, yo recuerdo a mi abuela, porque mi abuela murió cuando tenía 5 años, yo me acuerdo de ella, no sé, estaba ya muy tocadita, era una señora rubia, porque ella es una lazi, son irlandeses, y la recuerdo una señora muy inteligente, muy dura, muy fuerte, muy potente, pero que parece mentira que esa señora tan delicada, de esos ojitos azules, pudiera haber llegado a hacer esta cantidad de cosas extraordinarias, ¿no? Y, o sea, hacer una revolución verdaderamente junto con otras mujeres cuando crean el Liceum Club, con Camprubi, con Campoamor, con María Maestu, con todas, que son las grandes iniciadoras del movimiento que va a cambiar a favor de la mujer. Exacto. Son las primeras mujeres feministas españolas, todas de origen burgués, mujeres de diplomáticos, mujeres de políticos, mujeres de intelectuales que pueden acceder a la universidad, que era muy difícil. Fíjate que en principios de siglo había un 70% de analfabetismo en la mujer. 70%, madre mía. Sí, luego a partir de la Constitución del 31 baja al 63%. Entonces era muy difícil que la mujer entrara en el ámbito laboral y sobre todo en los estudios superiores y en la universidad. Y estas mujeres son las que pegan un cambio radical a todo esto y consiguen pues unas ventajas extraordinarias. También casi a lo mejor las únicas que se lo podían permitir, ¿no? Por esa categoría, así, esa jerarquía que estaban dentro de la parte de la burguesía, ¿no? Entonces tenían unos estudios a los que a lo mejor otras mujeres no tenían acceso, ¿no? Y ellas tenían ese sentimiento de querer ayudar a las demás, ¿no? Lógicamente esta es la verdad, porque todo ese cambio viene, como tú dices, de la mujer burguesa. O sea, la mujer burguesa es la que apoya a la mujer trabajadora para que eche adelante y consiga pues una serie de cosas importantísimas, ¿no? Bueno, que cambia totalmente la filosofía son las primeras que luchan contra el machismo, un machismo que además y el patriarcado, que el hombre no estaba preparado para él, y entonces, bueno, pues sí, como que le dio como un... Pero claro, luego como eran señoras con mucha categoría, este Liceum Club, pues tenían siempre entrevistas con el rey, con no sé qué, que iba con los grandes políticos, con los grandes humanistas, con los escritores, y a veces discutían y otras veces pues... Bueno, a ellas las trataron bastante bien, tuvieron suerte en ese aspecto. Tuvieron suerte en ese aspecto, pero me imagino que tampoco tuvo que ser para ellas nada fácil el mundo de la universidad, y ya no todo el mundo de la universidad, sino luego al salir de la universidad, ¿no? No sé si... Ella siempre dice que fue muy duro, porque verdaderamente había algunos que se reían de ellas, y bueno, había pero en general tuvieron una acogida buena, ¿sabes? En aquel momento había un humanismo, toda esa etapa de Alfonso XIII, ¿no?, que dicen que la han denostado, pero que Alfonso XIII verdaderamente era un rey que estuvo muy bien, y aquella etapa de la Edad de Plata, de la ciencia y del arte español, ¿no?, que fue una etapa extraordinaria de la cultura, ¿no? Pues esa etapa favoreció mucho a todas estas mujeres, ¿no? Ya te digo que yo lo que he leído y lo que sé de ellas, bueno, Unamuno, Valle Inclán, todos los grandes pues han sido amigos y los han entrevistado y todo muy bien. Al final ellas abrieron un poco los ojos, ¿no?, a la sociedad, de cosas que a lo mejor ni habían pensado que podían cambiar, ¿no? No, fue una revolución, absolutamente una revolución. Es el principio de la mujer española libre, es verdaderamente el principio. A partir de ahí es cuando se empiezan a conseguir, pero estas señoras consiguen cosas verdaderamente importantes, ¿eh? Entonces, pues de alguna manera abren a la mujer a poder estudiar estudios superiores, a entrar en la universidad, a trabajar, que era muy difícil, ¿no? Tampoco querían que las mujeres trabajaran, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que es una mujer verdaderamente interesante junto con ese grupo que te digo, ¿no? Y claro, la novela es como una especie de novela de aventura, porque ella habla de tantas cosas, ¿no?, de su vida, que yo creo que, en fin,
al lector le resultará muy interesante. Sí, desde luego que sí. Además es una manera también de conocer la historia, ¿no? Conocer la historia a través de los ojos de una mujer que, como hemos estado comentando, pues bueno, pues abrió lo que es ahora mismo la mujer a día de hoy, ¿no? La primera feminista, las primeras feministas. Y cuando encontráis ese escrito, Javier, ¿en qué momento decidís publicarlo? ¿Lo leéis y decís, bueno, es que esto es muy bueno, vamos a publicarlo? Bueno, pues la verdad es que no lo pensamos publicar hasta que aparece Ángel Jiménez en nuestra vida, ¿no? Que Ángel Jiménez es un aventurero, es un hombre extraordinario, ¿no? Y entonces pues dice, oye, esto es una maravilla, vamos a publicarlo, y nos anima y nos empuja, y bueno, nosotros, pues la verdad es que para nosotros, imagínate el placer de tener la historia de nuestra familia, porque de alguna manera están nuestros padres ahí metidos, claro desde que nacen, es ¿no? una maravilla. Hasta el año 1950, pues fíjate, nacíamos hasta nosotros, ¿no? La portada será... ¿Cuál de ellos es tu padre? Mi padre es este rubito de aquí. El pequeñito. Este es José María Lorrieta, que fue director de cine y productor, 68 películas de largometraje, o sea, un personaje muy interesante. Sí. A ver si los chicos pueden coger la imagen para que nos lo vean nuestros espectadores, el padre de Javier. El rubito, parece una niña, pero... ¿Qué era? De los 4 que son, el tercero a lo mejor. Es que dos no están, uno porque murió y otro porque no había nacido todavía en esa foto. Bueno. Mira, nos están enfocando, bueno, pues recomendamos este libro, Aire y cenizas, Rosario de Laci Palacio, edición de Javier Lorrieta, de Eride Ediciones, un libro fantástico, como han podido comprobar, que nos está contando Javier. Y Javier, todo el mundo que pasa por aquí tiene que responder al cuestionario que tenemos preparado para nuestro primer programa. Si no es muy duro. No es muy duro, está muy bien, así que yo creo que, bueno, la primera pregunta es muy facilita. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del cine? Bueno, yo lo tuve, yo vengo claro, de una familia de cine, ¿no? Mi padre era un abogado que de pronto se enamora del cine y se mete a hacer cine. Y entonces pues yo colaboraba con él en los guiones, colaboraba como ayudante en algunas cosas, y luego me enamoré de una mujer que se llamaba Alicia Moro, que era la hija del famoso Santiago Moro, dueño de los estudios Moro, que fue la meca de la publicidad en Europa durante muchos años. Entonces, a partir de que empecé a hacer spots de publicidad, cortometrajes, luego ya arranqué con el cine, y bueno, pues esa ha sido mi, pero vamos, en esta larga andadura, en la que ya llevo muchos años porque soy mayor, pues he hecho de todo, he hecho cine, televisión, muchísima publicidad. Te quería decir, porque teatro. luego de repente dices, me daba por el jazz, pero el jazz mezclado con canciones francesas también. El jazz es un milagro. Y además decías como que era un sueño que habías tenido toda la vida, pero que no habías podido realizar hasta un poco ya más mayor. Bueno, eso es un milagro que sucede en mi vida. Cuando de pronto baja un poco el cine, pues yo tenía un grupo que tocábamos rock and roll y siempre al final cantaba una canción en francés, jazzeada, que eran Las hojas muertas de Jacques Prévert, y todo el mundo me decía, oye, es que cosa más bonita es esa. Y dice, bueno, voy a ver qué pasa si hago un disco de jazz y canción francesa, ¿no? Y bueno, el disco se convirtió en número 1 en el Corte Inglés de ventas, el primero, el segundo igual, el tercero igual, y bueno, en este momento estoy grabando el 6º. Aunque este año quiero volver al cine, porque es que llevo 8 años sin hacer cine, metido en la música, sin parar de hacer conciertos. Sí, además sin parar de verdad, porque te mueves muchísimo. Sí, no he tenido la suerte, te digo que es un milagro. Yo creo que es que esa música francesa de alguna manera tuvo un gran éxito en su época y estaba un poco olvidada, entonces al fusionarla con el jazz se convierte en una cosa de un contenido muy interesante, muy profundo, muy bonito, ¿no? Y todas esas baladas pues siguen llegando al corazón de la gente. Y quizás ese amor también por la música francesa porque estudiaste en el liceo francés, ¿no? Sí, yo soy del liceo francés, efectivamente, claro. Entonces, yo por eso siempre he admirado a todos estos grandes cantantes, a Jacques Brel, a todos que son poetas, ¿no? Bécot, Brassens, y la verdad es que siempre había pensado hacer música francesa, pero nunca lo había hecho. He hecho bandas sonoras para películas, para televisión, pero nunca había hecho... Y de pronto, pues en este impasse en el que no tenía película para dirigir, pues volví a mi pasado y a lo que me gustaba y a mis recuerdos de toda aquella etapa, ¿no? Y hombre, el liceo francés pues me dio una formación importante, claro. No hay duda. Y luego te hace hablar francés, porque yo después de tantos años no hablar francés, de pronto me pongo y hablo y canto en francés, pues no se te olvida nunca. Lo de pequeñito no se te olvida nunca. No, es verdad, somos esponjas ahí de pequeños que lo absorbemos todo fenomenal. Javier, ¿cuál es tu mejor momento del día? Mi mejor momento del día seguramente es por la noche, cuando vuelvo del trabajo, a veces enfadado, a veces estresado, y llego a casa y me encuentro con mi hija pequeña, ¿no? Que tiene 7 años. Tengo que reconocer que tengo 4 hijos de 4 mujeres,
pero la pequeñita pues ahora mismo es como mi sueño, ¿no? En cuanto yo llego, esa niña me sonríe, a mí se me quitan todas las penas y comprendo que la vida a veces no es lo que nosotros pensamos que es, sino es algo mucho más sencillo. Desde luego que sí. ¿Y un lugar favorito para escaparte, desconectar? Puede ser un restaurante, puede ser cualquier sitio. Pues mi sitio favorito es Formentera. Ah, mira qué bien. Muy interesante. Sí, sí. Hace muchísimos años que voy, ahora llevo 2 años sin ir porque mi niña era pequeña y me daba miedo, ya sabes tú, porque no hay más que el helicóptero si pasa algo. Sí, es verdad. Pero este año que viene ya pienso ir otra vez y han sido muchísimos años y ahí he unido a todos mis hijos, que como te he dicho eran de mujeres distintas, pero el reunirles allí todos los veranos, cuando eran pequeñitos, cuando han crecido con sus novios, con sus maridos, ha hecho que todos mis hijos se quieran, con lo cual yo estoy muy orgulloso y quiero mucho a Formentera. ¿Y un lugar para ir de vacaciones también Formentera o podríamos decir otro sitio? Es que te voy a decir una cosa, a mí me gusta casi toda España, me parece una preciosidad. Formentera lo que pasa es que tiene, yo he rodado mucho cuando hacía la serie Paraíso, pues he rodado en el Caribe muchísimos años, ¿no? Y casi era medio caribeño, pero como Formentera no hay nada, ni el Caribe ni nada. O sea, Formentera es un sitio auténticamente extraordinario. ¿Cuál dirías que es tu zona favorita de Formentera? Si puedes decir una. Yo, por Pues ejemplo, mira, sí, dime cuál es la tuya. la mía favorita, es que eso te iba a decir, muy complicado de decirlo, ¿no? Porque si te vas a las playas o si te vas a las zonas Mira, más... yo alquilo una casa en La Mola, porque La yo Mola. siempre la alquilo, nunca no he comprado nada en Formentera, Zona en la que fantástica. veo los dos mares y creo que ese es mi lugar favorito en Formentera. Sí, esa casita ese en La mirador Mola. que hay ahí, que cuando Se bajas... ven los dos, ¿verdad? Es una preciosidad. Es una zona... ¿Tú no lo conoces, Tere? Yo no, ¿Que yo lo tienes? Menorca. Menorca. Pues Pero precioso, bueno, también está es una cerquita. maravilla. También es una maravilla. Bueno, también es una maravilla, ¿eh? Sí, Menorca a mí, vamos, sitio favorito de España para ir de vacaciones seguro. No te pasa a Formentera, ¿eh? Porque yo el mío favorito era Ibiza muchos años y de pronto por un primo mío pasé allí y ya no me he ido de allí más. Y un grupo cantante que sea tu favorito, hemos hablado de los franceses, pero español, por ejemplo. Un grupo español, pues es que verdaderamente los de los modernos la verdad es que conozco poco de los españoles, conozco los cantantes grupos, no soy muy aficionado a ellos, no te podría decir ahora mismo. Más cantautora a lo mejor. Yo creo que ahora mismo, yo que sé, me queda un poco atrás, ¿no? En cuanto a lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, claro, si te hablo de cosas de jazz son desconocidas, pues hombre, siempre me ha gustado mucho Serrat, o me ha gustado mucho gente que me ha gustado mucho, que he admirado muchísimo, Sabina, son tíos que los encuentro extraordinarios. ¿Y cómo te desenvuelves en la cocina, Javier? ¿Se te da bien? Muy bien, sí, muy bien. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo la cocina, creo que es un arte absolutamente, creo que tan artístico es hacer una película o componer una canción como Cocinar. como meterte en la cocina. La ¿Y cocina es el plato que enseña identidad tuya? uno extraordinario, lechuguitas al gratén. ¿No? Uy, ¿Y eso cómo es? Pues estos son lechugas que se cuecen, se rellenan de jamón ibérico, de trocitos de jamón ibérico, se le pone una bechamel Qué bueno. qué rico. por encima y se gratina. Es una auténtica rico. maravilla. Qué Que la rico. lechuga tiene Bechamel, mucho... jamón gratinado, muy bueno tiene que Oye, ser. no, y sea te voy a lo que decir una sea. cosa, la lechuga se hacen cosas, o sea, no sé si has visto alguna vez una tortillita de lechuga, es que es una maravilla. Yo nunca. No, Pues jamás. probarlo vais a ver lo que es eso. Lechuga partidita, En la y se hace tortilla. una tortilla a la francesa de lechuga. Vais a ver qué cosa Qué más bueno, me rica lo y más pienso apuntar. sencilla. Me lo pienso apuntar. Sí, es que es una cosa sencilla. Y seguimos en el hogar, las tareas domésticas. ¿Cuál es la que más odias? Hay gente que nos ha dicho todas, ¿eh? O sea, que... No, yo las tareas domésticas te voy a decir la verdad. Hay una que no sé hacer, que es planchar. Esa es la, Lo demás te la aseguro peor. Esa es la peor, sí. que en las tareas domésticas no tengo ningún problema. No odio ninguna. Oye, hacer el aspirador, no sé qué, lavar los platos. Bueno, meterlos en la vajilla ya, porque menos mal. Sí. Y la lavadora la sé poner, sé tender, bueno, sé hacer casi de todo. Y cocinar, pues oye. Qué Y bien. muchas veces lo hago, ¿eh? O sea, no creas que es una cosa que muchas veces lo hago. Cuando mi mujer está trabajando, estudiando en este caso, porque es todavía muy joven, y pues yo muchas veces pues ayudo un Claro. poco a la asistenta, lógicamente. ¿Y Efectivamente. tú que has hecho tantas cosas, hay algo que dices, esto me hubiera gustado hacerlo, o quiero hacerlo en un futuro? ¿Alguna espinita que se te haya quedado? ¿Algo por hacer? Yo te voy a decir la verdad, para mí siempre ha habido dos cosas extraordinarias. Una ha sido el cine, que claro, lo he chupado de pequeñito, es mi droga, es la droga dura y por la cual vive uno y lucha y se deja el dinero y se arruina y se vuelve a levantar. Y otra ha sido la música, ¿no? Que ha sido mi gran compañera, ¿no? Yo siempre voy con mi guitarra a todos sitios, ¿no? Entonces he tenido la suerte de poder hacer películas, hacer series, hacer mucha publicidad, he tenido suerte de componer música para televisión, para cine,
tocar en un grupo, seguir cantando a esta edad. Creo que mi vida profesional, la verdad, la tengo muy cubierta y soy muy feliz en cuanto a ese aspecto. Nos vamos quedando ya casi sin tiempo, enseguida vamos a terminar el programa y por eso me gustaría ir a unas preguntas que bueno, son las más complicadas del cuestionario, pero no lo son muchos. Si necesitas pensar, nos lo dices y hacemos otra. La pregunta es, si pudieras resucitar algún famoso histórico para mantener con él una conversación o tienes alguna pregunta, ¿a quién resucitarías? Pues quizá, fíjate, te voy a decir una persona que te va a dejar un poco impresionada, a Charles Chaplin. Es un hombre al que siempre he admirado, que pasó momentos buenos, momentos malísimos, pero siempre me ha interesado mucho su filosofía. Es un hombre de una filosofía muy particular. Muy interesante, sí. Y como sigo yo también un poco su línea, guardando las enormes distancias, pues la verdad es que sí, me hubiera gustado mucho conocerlo y haber hablado con él. Mi amigo Enrique Herreros, que lo ha conocido, muchas veces le pregunto y veo las fotos, y bueno, es una maravilla. Es una maravilla. Filosofía de vida, ¿podrías decir alguna frase con la que te identifiques o cómo es tu filosofía de vida, por lo general? Mi filosofía de vida se basa en la libertad. Yo creo que todo el mundo debe ser libre, debe de hacer las cosas que crea que debe hacer. Yo sé que es un concepto muy abstracto y muy difícil y muy amplio, pero verdaderamente yo creo que es la base de la vida, o sea, tener libertad. Un poco por aquello Libertad que y humanidad. luchaba tu abuela también, efectivamente. ¿No? Claro, es que yo creo que no se puede, creo que hay que dar oportunidad a la libertad, ¿no? Que todo el mundo pueda ser libre y pueda pensar lo que quiera y pueda moverse de una manera absolutamente libre. Pues yo creo que, Javier, con eso que acabas de decir nos vamos a quedar porque yo creo que no se puede añadir absolutamente nada más. Ha sido redondo. Recordamos a nuestros espectadores que tienen este libro precioso, Aire y cenizas, Rosario de Lacy y Palacio, de la editorial Eride Ediciones. Javier, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a vosotras. Y bueno, te seguiremos muy de cerca. ¿Os he dado mucho el rollo? No, ha estado fantástico. Bueno, te seguiremos muy gracias. de cerca con todos tus proyectos y bueno, nos irás contando qué tal va todo, que me imagino que siempre será fenomenal. Pues fantástico, encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Y Teresa, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos y bueno, pues te espero en el siguiente, nuestro primer programa. Sí, por aquí me tendréis, yo no me escapo ya. Bueno, y mientras tanto, mientras nosotros volvemos con este espacio, les dejamos viendo Déjate de Historias Televisión, ya saben, la televisión con contenido. Hasta luego.